El renacer de una leyenda, dibujando a la diosa de Final Fantasy VII. El universo de Final Fantasy es sinónimo de mundos vastos y personajes inolvidables, pero seamos honestos, ninguno nos ha robado el corazón de la forma en que lo hizo Final Fantasy VII en el año 1997. Esta obra maestra de Square Enix nos sumergió en una batalla épica por el planeta, pero también nos presentó a los diseños de personajes más impactantes de la historia de los videojuegos. Y en la cima de todos ellos está, sin lugar a dudas, Tifa Lockhart. Hay que decirlo alto y claro, ella es la waifu más sabrosonga de Final Fantasy VII y de toda la industria. Tifa es el equilibrio perfecto entre una fuerza descomunal y una belleza que te deja sin aliento. Lejos de ser la clásica damisela en apuros, es una experta en artes marciales, con un diseño atlético y estilizado que roba miradas en cada escena. Su icónica cabellera negra, sus ojos expresivos y esa figura espectacular la convierten en un auténtico monumento visual y en la musa definitiva para cualquier artista. Ella defiende sus ideales con los puños, pero también con una sensualidad y una calidez que derriten a cualquiera, siendo el pilar emocional del mismísimo Cloud Strife. Entre otras cosas, su inspiración en pasarelas de moda, el diseñador Tetsuya Nomura creó su icónica vestimenta de falda corta negra y top blanco basadas en las tendencias de los modelos de pasarela de los años 90. Sus guantes tienen truco en el juego original. Sus guantes de combate cambian visualmente de color según el arma que tenga equipada, pasando por el cuero, el metal y el cristal. Además de romper caras con sus puños, Tifa es la dueña y barman del bar Seventh Heaven en el sector 7, donde prepara un cóctel especial llamado Cosmo Canyon. A pesar de sus saltos sobrehumanos y piruetas en combate, en el material oficial se menciona que Tifa le tiene un respeto imponente a las alturas extremas. Y por último, antes de empezar el dibujo, Tifa aparece constantemente en el libro Guinness de los récords de videojuegos en las listas de las mejores y más influyentes heroínas de la historia. Así que hoy acompáñame a dibujar a la agresiva y sensualísima Tifa Lockhart. Hoy vamos a dibujar a la reina de las patadas de Final Fantasy VII, Tifa Lockhart. Pero antes de verla repartiendo golpes, tenemos que empezar por lo básico, su esqueleto de alambre. ¿Ven estas líneas rojas y verdes? No es un monigote cualquiera. Es la estructura tridimensional que define su pose de batalla. Las cruces marcan las articulaciones clave: hombros, codos, rodillas y tobillos. Sin esto, nuestro dibujo parecería gelatina. Hasta la cintura mide aproximadamente 4 cabezas. Es el punto central donde se cruzan las líneas rojas de las articulaciones de las piernas. Su estatura total mide aproximadamente 9 cabezas. Ahora que el esqueleto está firme, viene el verdadero reto del artista: envolver esas líneas con volumen tridimensional. No se trata solo de rodear los palitos, sino de entender cómo la masa muscular se distribuye en el espacio. Miren con atención cómo las líneas azules transforman la estructura rígida en anatomía orgánica. Miren esos brazos. Para sostener una espada tan gigante como la de Cloud, Tifa necesita una estructura de acero. Y aquí el secreto está en la perspectiva. Si se fijan en el brazo izquierdo, el que está levantado hacia atrás, el antebrazo se esconde en un ángulo pronunciado. Para lograr este efecto de profundidad tridimensional, no usamos líneas planas. Dibujamos cilindros anatómicos que se superponen unos sobre otros. El hombro funciona como el anclaje fuerte al torso, y el bíceps viaja directo hacia el codo, el cual marcamos con esa cruz roja para mantener el punto de quietud. Exacto. Por otro lado, el brazo derecho cruza el pecho y dirige toda la fuerza hacia la empuñadura de la espada. Al rodear el esqueleto con el volumen azul, ensanchamos la zona del antebrazo para simular la tensión muscular de un agarre firme. Bajamos a la base de operaciones. De la cintura para abajo es donde se cocina el verdadero equilibrio de esta pose. Todo empieza en la cadera. Miren esas 3 cruces rojas alineadas que marcan la pelvis. Esta estructura inclinada es el soporte que permite que las piernas se abran con tanta fuerza y estabilidad. Al rodear las líneas rojas con el volumen azul, construimos los muslos usando cilindros cónicos que se van ensanchando en la parte superior y se curvan sutilmente hacia las rodillas, marcadas con sus respectivas cruces. Dividen perfectamente la pierna en 2 para dar paso a las pantorrillas, donde la musculatura se abre hacia afuera, dándole ese look atlético e imponente tan característico de Tifa. Hora de darle flow a este dibujo. Hablemos del cabello de Tifa, que es una obra de arte
en sí mismo. Lo primero que tienen que saber es que el cabello jamás se dibuja pelo por pelo. Se trabaja en grandes masas y bloques para que tenga un verdadero impacto visual. Miren cómo esas líneas azules nacen desde la coronilla de la cabeza y se deslizan en curvas suaves y largas. El secreto técnico aquí es el dinamismo. En lugar de plano caer hacia abajo, el cabello se abre y flota hacia la izquierda en una silueta orgánica muy fluida. Esto genera un efecto de viento brutal que rompe por completo la rigidez de la pose y le da vida al personaje en el espacio. Además, el flequillo largo enmarca su rostro de forma perfecta, dividiéndose con precisión justo sobre los ojos para no tapar su mirada decidida. Pasamos al motor del dibujo de la cintura para abajo. Aquí es donde se cocina toda la estabilidad y el poder de Tifa primero. Miren, la falda técnicamente es un cilindro cónico en forma de letra A que envuelve la cadera. No es plana. Sigue la curva tridimensional de la pelvis marcada por las 3 cruces rojas y se ajusta a la cintura para definir perfectamente su silueta atlética. Para que Tifa se vea como una verdadera guerrera capaz de saltar y dar patadas voladoras, necesitamos que sus extremidades tengan la anatomía correcta. Empezando justo debajo de los muslos, nos encontramos con las articulaciones de las rodillas, marcadas perfectamente por esas cruces rojas. Técnicamente, las rodillas actúan como bisagras tridimensionales y definen el cambio de dirección de la pierna. Al rodearlas con las líneas azules, creamos una pequeña transición que conecta con las pantorrillas. Miren el diseño de las pantorrillas. La línea exterior se curva hacia afuera de forma prominente para simular el músculo gemelo, dándole ese look atlético e imponente, mientras que la línea interna cae un poco más recta hacia el tobillo. Rompemos la silueta del tobillo para dibujar esas megabotas pesadas. Mi meta principal con este dibujo era lograr un personaje que desbordara determinación y fijeza con solo mirarlo. Por eso, dediqué la mayor parte del tiempo a pulir el trazo negro alrededor de los ojos. Quería que las pestañas superiores e inferiores tuvieran el grosor exacto para enmarcar la mirada con mucha fuerza, decidiendo dejar las pupilas vacías temporalmente para calcular el foco exacto más adelante. Luego me concentré en el cabello. Tiré líneas rápidas y firmes para que las puntas del flequillo cayeran de forma natural y orgánica sobre la frente, logrando que ese mechón largo cruzara el ojo derecho con la fluidez justa para sumarle un toque de misterio. Finalmente, encajé la oreja izquierda con todos sus pliegues internos y tracé ese brazo alzado, cerrando la composición con el puño, apretando la barra superior y definiendo esa muñequera ancha que corta la silueta del brazo. Para esta parte me enfoqué por completo en la vestimenta y el equipamiento de combate del personaje. Primero, extendí el brazo izquierdo hacia abajo, marcando el pliegue del codo y definiendo un protector o codera justo antes de que la línea se corte. Luego me concentré en el brazo derecho, el cual cruza hacia el lado opuesto sosteniendo la misma barra vertical. En este antebrazo dibujé un guantalit detallado con bandas horizontales y una placa protectora en la parte superior. Enfoqué todo el diseño en estructurar la masiva espada. Primero tracé el contorno negro del hombro derecho, que sirve de apoyo visual y tapa parcialmente el nacimiento del arma. Justo detrás, usando el boceto azul como guía milimétrica, definí la silueta rectangular y ancha de la vaina, posicionando esos 3 círculos característicos alineados en la parte superior y un círculo más grande centrado abajo. El trazo negro del antebrazo izquierdo cruza de forma limpia por delante para generar una superposición perfecta, dando a entender que el personaje está a punto de desenvainar o sujetando con firmeza el arma. Me concentré en definir las primeras líneas negras que estructuran la ropa alrededor del torso y la zona que conecta hacia la cintura. Tracé la curva limpia del hombro derecho en primer plano, la cual marca el inicio de una prenda ajustada, similar a una camiseta sin mangas o un top deportivo. Justo debajo del pecho, el trazo negro delimita la silueta del torso, dejando espacio para el cinturón o arnés que se esboza en los trazos inferiores. El antebrazo izquierdo cruza de forma horizontal, exactamente por encima de la sección media, sirviendo como una barrera visual que enmarca la parte superior de la cintura antes de que la caída del traje se pierda en el borde del lienzo. La falda de Tifa no es recta. Tiene un corte diagonal distintivo en la cadera superior. Añadí tablas solo en el lateral derecho de la imagen para dar sensación de movimiento orgánico.
anatomía de las pantorrillas. Estructuré los músculos con guías azules para marcar la fuerza de sus piernas de luchadora. Dibujé el abultamiento del gemelo más alto en el exterior y un poco más bajo en el interior. Añadí unos calcetines cortos arrugados, justo donde termina el tobillo para romper la transición hacia la bota. Para la construcción de las botas, elevé la lengüeta y el cuello del zapato de forma acolchada, para darle ese estilo deportivo clásico. Dibujé los cordones cruzados con líneas firmes y un lazo superior caído para aportar realismo y volumen. Ok, hablemos de la espada. Ranuras de la materia. Dibujé con precisión los círculos perfectos cerca de la empuñadura, que es donde se equipan las esferas de materia en diseño segmentado. Marqué la placa de refuerzo diagonal en la base de la hoja, respetando los remaches circulares pequeños en el guardamano superior, y como punto de anclaje, alineé el ángulo de la espada de forma vertical para transmitir que está clavada o apoyada con firmeza en el suelo. Para el cabello creé un contorno amplio que se separa bastante de la espalda. Esto ayuda a rellenar el espacio vacío y equilibra visualmente el peso de la espada. Utilicé los trazos azules para ubicar la masa del cabello detrás del cuerpo antes de definir los mechones individuales en negro. En la parte inferior izquierda, aseguré el remate dividiendo el cabello con una banda o amarre, lo que abre la punta en dos secciones para lograr su peinado clásico. Y por último, me enfoqué en darle detalles al cabello y al mango de la espada. Utilicé un tono marrón profundo y saturado para los ojos característicos de Tifa. Dibujé dos círculos blancos puros superpuestos para darles un aspecto vivo y cristalino. Cubrí la mitad superior del iris con un tono más oscuro para simular la sombra que proyectan las pestañas. Utilicé un marrón grisáceo oscuro para las zonas de sombra bajo el flequillo, el cuello y la oreja. Apliqué un tono beige suave como color plano para la piel, fiel al diseño del personaje. Delimité la luz y la oscuridad con trazos firmes para conseguir el acabado limpio del cel shading. Utilicé este tono oscuro detrás del cuello y en los cruces de las ondas para dar volumen. Sirve como el lienzo de contraste para que los demás mechones resalten hacia adelante. El tono medión, con este tono esculpe las curvas de los mechones grandes que fluyen con el viento. Y para los brillos de luz, añadí pequeños triángulos claros en los mechones sueltos para simular el reflejo directo de la luz del sol sobre el cuero. Bloqueé un tono marrón oscuro debajo de la axila y en la cara interna del bíceps coloqué una sombra sólida en la parte posterior del hombro para estructurar el brazo que hace fuerza. Añadí una línea de sombra vertical y sutil en el centro del vientre para marcar los abdominales. En esta nueva sección, apliqué el mismo tratamiento de color y cel shading a las piernas de Tifa, asegurando que la iluminación sea consistente con el resto del cuerpo. Rellené los muslos y las pantorrillas con el tono beige suave característico, manteniendo la armonía cromática con el rostro y el torso. Dibujé bloques oscuros y sólidos justo debajo de la falda para simular la sombra intensa que proyecta la tela sobre los muslos. Para el top blanco de Tifa apliqué una base de color blanco puro, combinada con bloques sólidos de sombra gris en los pliegues y bordes negros elásticos en las costuras inferiores para definir el volumen de la prenda con un acabado limpio en estilo cel shading. Para las mangas y protectores de los brazos de Tifa, apliqué una base de color negro oscuro combinada con cortes de luz en tonos grises para simular los pliegues de la tela ajustada. Para los brazaletes protectores, añadí un tono rojo granate opaco en las placas principales, combinado con grises oscuros y claros en las bandas metálicas de los extremos para estructurar las piezas rígidas con divisiones de sombra completamente limpias. Para la cinta del cabello coloreé las bandas cruzadas con el mismo rojo granate de los brazaletes y apliqué una sombra sólida en el lateral para simular el volumen cilíndrico del amarre sobre la coleta. Para el tirante del arnés apliqué un color marrón cuero como tono base y añadí una sombra sólida oscura en su lado izquierdo para reflejar la profundidad contra el cuerpo y la ropa. Para la falda de cuero utilicé un tono azul marino muy oscuro como base y añadí bloques de sombra completamente negros en el interior de los pliegues junto a sutiles luces en un azul más vivo para resaltar la rigidez y el movimiento de las tablas de la prenda. Para las medias cortas,
Apliqué una base de color negro puro dejando pequeñas zonas en gris oscuro en los bordes superiores para simular el relieve y las arrugas de la tela sobre los tobillos de forma sólida. Para las botas de combate, apliqué el mismo rojo granate de los brazaletes como tono base, combinándolo con un negro puro en las suelas y bloques de sombra oscuros en las lengüetas, cordones y laterales para definir el volumen rígido del calzado deportivo. Para la empuñadura de la espada apliqué una base de color marrón rojizo con líneas oscuras cruzadas para el agarre de cuero y grises, metálicos en el pomo superior, mientras que para la codera metálica usé un tono gris medio texturizado con sombras sólidas que resaltan el volumen esférico y las púas romas. Para la espada mortal utilicé una base de gris metálico dividida por franjas diagonales claras y oscuras que simulan el reflejo del acero, rematando el diseño con un gris oscuro sólido en la guarda superior y un verde brillante plano para las dos esferas de materia equipadas en las ranuras. Y así fue como quedó Tifa, la waifu de muchos. Ahora, acompáñame a colocarla en el collage multiversal. Lo primero a saber es que mide 1,67 m. Me gustó ese lugar donde la coloqué porque calzaba perfecto con la zona vacía. Ahora quiero aclarar algo. El Gohan Saiyajin lo hicimos en directo y por eso no tiene video. Y con el Guts de Berserker tuve problemas técnicos porque los archivos de video por algún motivo me daban error. Pero aunque no tiene video, lamentablemente de igual forma lo muestro en el collage para que al menos lo vean. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por llegar aquí. Este eres tú, que ve mis videos completos. Y este soy yo, tratando de que llegues hasta acá y que disfrutes todo el proceso. Suscríbete si aún no lo estás y sígueme, que no te cuesta nada. Yo soy Gadiel y esto se llama Trazo Siberiano.